Para hacer esta meditación, no te voy a pedir que te sientes con la espalda recta. Es indiferente que decidas tumbarte o sentarte, incluso permanecer de pie. De hecho, te animo a que pruebes a hacerla en cualquier postura que se te ocurra. Esta meditación solo tiene una pequeña premisa. Esa premisa es la condición de que no tengas un orgasmo, de que no descargues tu energía sexual. O más bien, no es que no puedas hacerlo, pero en el momento en que lo hagas, la meditación habrá terminado. Si esto ocurre, vuelve a comenzar en otro momento, hasta que llegues a realizar la meditación completa antes de descargar tu energía sexual. La razón es que esta meditación solo surte efecto y solo tiene sentido cuando tu energía sexual está activa. Además, como puedes ver, es de bastante duración y también es por una razón. Solo en un periodo de tiempo lo suficientemente prolongado es posible desplegar toda la magia de tu energía sexual y alcanzar un estado de conciencia diferente al que experimentamos normalmente en la práctica del sexo. El objetivo final de esta meditación es alcanzar ese estado y acceder a una percepción de la realidad más profunda. Respecto a la postura, el único requisito es que estés cómodo o cómoda. Y no trato de decirte que elimines incomodidades físicas para poder liberar tu mente de toda distracción, como quizá puedas estar pensando o estés acostumbrado por otras meditaciones. No es eso. Olvida por un momento todo lo que has aprendido sobre la meditación. Permítete estar muy cómodo. Trato de decirte que busques activamente esa sensación de comodidad y que la sientas. Trato de decirte que te recrees en ella hasta que no la puedas llevar más lejos. Puedes incluso estirar tu espalda, tus brazos, tus piernas. Sentir cómo se liberan tus tensiones musculares en ese estiramiento. Eso puede ser muy placentero si es lo que tu cuerpo te pide en un determinado momento, porque además ni siquiera es necesario que permanezcas en la misma postura durante toda la meditación, así que no te preocupes por escoger una que te resulte cansado mantener mucho tiempo. Puedes cambiar en cualquier momento y no seré yo quien te diga que lo hagas. Estarás en todo momento escuchando a tu cuerpo. Una meditación con esta introducción quizá pueda parecerte demasiado fácil desde tus creencias actuales. A mí me lo habría parecido tiempo atrás, pero no te confíes. Abandonar toda disciplina es la tarea más difícil para el ego. De hecho, lo que llamamos caos es en realidad una amalgama desordenada de diferentes propósitos del ego para enmendar y disciplinar la realidad. Esos impulsos son múltiples, conflictivos y disonantes entre sí, porque el ego ha perdido de vista la imagen completa de la realidad, simple y armónica. Por eso, cada una de sus acciones no hace otra cosa más que emborronar más la situación y suscitarle sucesivos propósitos de enmienda derivados de los primeros. Es un mecanismo que tenemos tan automatizado que ni nos percatamos de él y hace falta mucha concentración para parar su inercia.
Así que adopta esa postura cómoda y comencemos. Puedes incluso tumbarte, retorcerte, gritar y emitir cualquier sonido. Te dejo espacio unos segundos para que escuches a tu cuerpo y adoptes esa postura ideal en este momento. Ahora siente la caricia del tejido suave, de la ropa que llevas puesta, el abrazo del acolchado, del cojín o el colchón sobre el que estás sentada o sentado. Siéntelo. Siente cómo acoge el peso de tu cuerpo y te abraza. Siente la temperatura del ambiente envolviendo tu piel en su calidez o su frescor. Ahora escucha, escucha. ¿Qué puedes oír? Quizá la brisa golpeando contra los cristales de tu ventana, el chispear de la lluvia, los pasos de alguna persona en alguna estancia cercana. Siente la magia que hace posible la experiencia del sonido en tu conciencia, a partir de vibraciones rítmicas en el aire. Te relajas, respiras, te relajas, respiras, te relajas, respiras. Sientes el aire adentrarse en tus pulmones y al concentrarte en esa sensación, tomas conciencia del aroma en el aire. No te habías percatado, pero cada pequeña inhalación está cargada de matices olfativos sutiles. ¿Qué puedes percibir en ellos? Siéntelos. Siente las emociones que despiertan en ti. No trates de localizar recuerdos de experiencias concretas que pudieras evocar a través de ellos. Solo siente y sumérgete en esas emociones. Siente como todo lo que te rodea está emitiendo un mensaje dirigido a ti, en forma de caricia sonora, táctil, aromática, visual. Ahora que tu relajación y atención se han agudizado lo suficiente, puedes sentir cómo esa comunicación es el sustento de todo lo que ocurre a tu alrededor. Tu mente no lo puede comprender, pero la experiencia es tan cristalina que no te deja lugar para la duda. Todo es un gran espectáculo sensual, creado y dirigido exclusivamente para ti. Olvida por un momento el objetivo tan elevado y distante de vaciar tu mente. Distráete.
Déjate arrastrar por cada sensación. Déjate llevar de un lado a otro, como una hoja movida por el viento. Déjate seducir completamente. Fluye como un río atraído por el océano, atraído hacia él por una fuerza magnética inmensamente poderosa, majestuosa, suave, hipnótica. A medida que te relajas más y más, te abres más y más a sentir. Presta ahora atención a la parte baja de tu abdomen. Siente como la energía fluye naturalmente hacia ese punto. Nuestra energía sexual se despierta y activa. Es lo que ocurre cuando nuestro cuerpo se abre al placer, cuando nos sumergimos en esa comunicación sensual con todo lo que nos rodea. Escucha la voz suave de la fuerza magnética. Es un susurro persuasivo que conoce tus anhelos y deseos más profundos y quiere entregártelos. ¿Qué te dice? Escucha. En tu interior. Sí, quiere que lo tengas todo, pero tú no la escuchabas. No creías en su promesa. Ahora caes en la cuenta. Esa es la voz que algunos han llamado demonio y han dicho que nos tienta, pero ahora que la estás escuchando directamente, con claridad, es maligna como dicen. Te animo a que la escuches y decidas por ti mismo o por ti misma. Escúchala. ¿Qué te dice? ¿Cuáles son esos deseos y anhelos que antes no te habías atrevido a escuchar? Adoptas una actitud de total apertura, de autenticidad, de completa receptividad para percibir la realidad en tu interior. Conectas con esos deseos, los más antiguos, profundos y olvidados. ¿Son sexuales? Quizá deseos de reconocimiento o atención por parte de determinadas personas y que no pudiste conseguir, o de éxito en algún área de tu vida. Quizá deseos de confort, de abundancia material, diferentes tipos de placer. ¿Está la energía sexual presente en esos anhelos? ¿Hay algo en común con ella? Está ahí, aunque parezca tomar diferentes formas. Contemplas tu interior con más honestidad y valentía de lo que nunca antes lo hiciste. Te dejo espacio para que recibas todas las imágenes y sensaciones que la fuerza magnética susurra en tu oído y para que conectes con tus emociones.
Si has llegado a percibir en tus deseos la llama de tu energía sexual, seguro que la fuerza te habrá persuadido ya para canalizarlos hacia formas abiertamente sexuales. Si no es así, te invito a que tú mismo o tú misma lo hagas, ya que la sexualidad explícita es el ámbito en el que el magnetismo de la fuerza puede sentirse con más claridad. Si tu energía sexual no se ha activado, en esta actitud concentrada y relajada, o tienes dificultades para ello, tengo otra vía para ti. Busca el enlace a otra meditación en la pantalla o en la descripción. Después de hacerla, puedes retomar en este punto o comenzar de nuevo. Si tu energía sexual está activada, continúa escuchando. Ahora cierra los ojos, si no lo habías hecho ya. Concéntrate en las imágenes que la fuerza magnética te muestra en la pantalla íntima de tu mente. Persíguelas. Déjate envolver por ellas. Observa cómo tu energía sexual se enciende cada vez más. Ahora respira lenta y profundamente. Relájate. Permanece en profunda relajación, a la vez que tu energía sexual está activada al máximo. Continúas relajado al tiempo que contemplas esas imágenes sexuales y contemplas la reacción que se produce en tu cuerpo. Siente la energía y el calor en tu abdomen y genitales. Siente esa vitalidad, ese impulso afirmativo que te conecta con la vida y con el universo. No interfieras en las imágenes ni en las sensaciones. Simplemente observa, siente. Y continúa respirando rítmica y profundamente, hasta que el ritmo de esa respiración sea uno y entretejido con toda la experiencia que estás viviendo. Igual que una melodía se sustenta sobre el ritmo en una pieza musical. Siente cómo tu respiración es el sendero que te adentra en ese océano de placer, y cada inhalación y exhalación un paso en tu camino. El poder de la fuerza magnética cada vez es mayor. Cada vez estás
más y más relajado o relajada. Y cuanto más te relajas, más intensamente sientes la fuerza de atracción. Ahora, su poder seductor es inmenso y sientes que toma tu mente. Pero esta vez estás tan relajado que tu temor se disuelve. Confías en la fuerza. Al fin y al cabo, no hay nada en juego. Estás a salvo. Solo estás visualizando, sintiendo. Nadie va a criticarte ni a castigarte por ello. Estás en tu reunión privada con el susurro persuasivo de la fuerza magnética. Una reunión que nadie más puede ver ni oír. Eres libre en un inmenso universo privado, en lo más profundo de tu conciencia. Te concentras en tus deseos. Los sientes satisfechos, están satisfechos, es tuyo, respira, descansa. Respiras, descansas. Sientes cómo tus deseos siempre te pertenecieron por derecho, sean cuales sean. Abandonas cualquier concepto sobre lo que es lícito o adecuado para ti desear, sobre lo que está bien y lo que está mal. Simplemente sientes cómo todos tus deseos son satisfechos. Los sientes. Si en cualquier momento surge en tu mente un pensamiento de juicio, aplica entonces lo que has aprendido si has practicado la meditación. Reconoce la irrealidad de ese pensamiento y déjalo ir. Después, vuelve a tu compromiso dedicado con la búsqueda del máximo placer. Si sientes ansia por poder tener más de ello, tomarlo más rápido, vuelve a contemplar tu respiración y deja que su ritmo profundo te relaje. No interfieres con las experiencias que estás viviendo. No tratas de alcanzar nada. Te das cuenta de que esa inquietud solo te alejaba de ello y que todo viene a ti por sí mismo cuando te relajas. Descubres que en cada paso hacia una relajación más profunda, toda la experiencia se vuelve más contundente y abrumadora, y la satisfacción te inunda de manera más intensa. Así que ahora solo dejas que todo llegue a ti y lo tomas. Por primera vez estás tan relajado que puedes tomar completamente todo lo que siempre deseaste. La experiencia es tan intensa que sientes que ya no se puede ir más allá.
continúas sintiendo, viviendo, adentrándote en ese abismo de satisfacción ilimitada. Dejas que tu energía sexual se active y crezca más y más. Recuerda que te dije que no hay nada que no puedas hacer con tu cuerpo durante la meditación, que solo debías complacer a tu cuerpo en su búsqueda del máximo placer. Lo contemplas en tu mente, contemplas esa imagen que te atrae con ese magnetismo tan poderoso. Escuchas esa voz que siempre deseaste escuchar, es tuya. Sientes intensamente el tacto en tu piel, el sabor, la caricia en tus labios, y sientes como todo tu cuerpo se estremece. Te dejo nuevamente un espacio para que continúes sintiendo. Continúas sintiendo la fuerza magnética en todo tu cuerpo y su poder de atracción sobre ti. Has abandonado toda represión sobre el deseo que sientes de dejarte arrastrar por ella. Descansas. Respiras profundo. Descansas por fin. Bajas las armas. Dejas atrás toda lucha. Te rindes completamente a escapar del placer. Has tomado conciencia de todo el deseo que hay en ti. Le has dado infinito espacio para expresarse. Has tomado conciencia de que permanecía en tu corazón sin que fueras consciente de él. Es posible que se hayan desatado emociones intensas, incluso risa o llanto. Está bien. El poder de la fuerza magnética resultaba abrumador, pero ya no sientes más temor. Ahora que has dejado de esconderte y has abierto los ojos ante ella, puedes percibirla como es, su sutileza, su suavidad. Es infinitamente sencilla, casual, intrascendente como el jugueteo de un cachorro. Le has abierto la puerta al deseo completamente y ahora sientes como la fuerza magnética entra en ti hasta la médula de tus huesos. Sientes cómo penetra en ti. Es una emoción intensa que inunda tu cuerpo físico y se hace carne. Penetra como el agua de la lluvia en la tierra seca, enérgicamente y sin dejar un rincón que no sea empapado por ella. A la vez, con infinita delicadeza, sin ninguna imposición, sin ejercer ninguna presión que pueda alterar ninguna de las estructuras de tu cuerpo, sino que las acaricia, dejándolas ser, con un respeto reverencial, entregándose a sí misma a ellas. Como el agua
se adentra en la tierra seca como el calor del sol en la tierra fresca. La fuerza nutre cada pequeña parte de tu cuerpo, todas ellas energizándolas, infundiéndote fuerza vital que te hace crecer y desplegarte más allá en tu propia esencia. Pregúntate ahora si la fuerza magnética puede ser algo malo, algo dañino. No buscas la respuesta en tu mente. Repentinamente tomas conciencia de tu corazón. Está latiendo con muchísima fuerza. Sientes emanar de él una energía inmensamente poderosa y sientes que no es tuyo. Sientes que es la fuerza magnética la que bombea a través de él, infundiendo explosiones de vida por todo tu cuerpo. El efecto de ese fluido sobre ti es tan poderoso como la quemadura directa del fuego, pero no produce daño, sino placer. Un placer tan profundo y sereno como intenso. Siente su bombeo. Ahora sabes que esa energía es tu energía sexual. Una pequeña llama que la fuerza magnética siempre mantiene encendida en tu interior. A través de ella ha mantenido siempre su conexión contigo y ahora ha crecido tanto que abarca todo tu cuerpo. Pero en este momento ya no puedes diferenciar si es tu cuerpo, tus emociones o tu mente. En esa energía todo parece haberse disuelto en una única sustancia. Todo se ha hecho uno con la fuerza magnética. El tiempo también se ha abierto a un solo espacio. No hay pasado ni futuro y el presente se ha vuelto infinito, abarcándolo todo, sin dejar nada fuera de él. Y ese espacio infinito es habitado por una emoción de alegría vibrante y plena, como una luz deslumbrante que ilumina hasta el último rincón. Permanecer en ese infinito presente se siente como si la risa de un bebé resonara en cada átomo de tu cuerpo. Ilusión radiante, sin objeto ni causa, sin principio, sin finalidad, sin forma. Sin nada de eso, solo queda inocencia. Inocencia sin mancha. Cualquier aparente oscurecimiento en ella solo fue una ilusión. Ahora lo sabes. Te concentras en la emoción en tu corazón. Concéntrate. Otro acontecimiento repentino captura tu atención. Sientes como si se abriera una compuerta en tu abdomen.
toda esa energía sexual se filtrara con fuerza hacia todo tu cuerpo. Sientes que este es tu estado natural. Ahora se te hace evidente que esa compuerta siempre estuvo activamente cerrada y por fin soltaste esa contención. Se disolvió en el fluido de la fuerza, como en la lava de un volcán. El mismo fluido que bombea tu corazón y que ahora se hace mucho más intenso de lo que ya era, increíblemente intenso. Sientes que tu cuerpo contiene más energía de la que puede sostener y que ahora es tu cuerpo el que permanece sostenido en esa energía, cálida, acogedora, como tu recuerdo más profundo del útero materno y poderosa como la estrella más luminosa del universo. Esa energía irradia por todas partes, a través de todos los poros de tu piel. Al hacerlo, sientes un flujo electrificante por toda la superficie de tu cuerpo. Lo que quedaba de ti se disolvió también. Ahora solo queda la energía. La sientes. Esa energía continúa fluyendo, ahora sin ninguna limitación. ¿Qué fue de tus miedos y tus resistencias? Observas cómo el poder magnético los atraviesa dentro de ti. Los atraviesa igual que la corriente del río sortea todas las piedras en su camino, pasando a través de ellas sin ningún esfuerzo ni enfrentamiento. Tomas conciencia de cómo la consistencia de esas resistencias, lo profundas, enraizadas o rígidas que sean, no tiene ninguna importancia. Puedes ver que tienen tan poca influencia para contener el gran poder magnético como la que tienen para contener el flujo del río, la dureza de las piedras o la profundidad de las raíces en su cauce. Siente el poder de la fuerza magnética y la manera en que eres arrastrado y sostenido por ella. Ese flujo es como una danza, una hermosa música. No es una idea abstracta, es una danza intensamente sensual, tangible. Miras a tu alrededor, todo danza también, todo tiene forma, color, tacto, vibración, sonido, aroma, sabor. Continúas sintiendo cada centímetro de tu piel. No intentas focalizarte en un punto específico, simplemente te abres, escuchas y dejas que tu atención se dirija a donde es llamada por el placer, en cada instante, sin importar el anterior o el próximo. Siente la danza, escúchala. Sientes intensamente cada célula de tu cuerpo. ¿Te das cuenta? ¿Puedes percibirlo? ¿Puedes sentir
como cada célula de tu cuerpo es esa danza. Cada célula es la fuerza magnética. Siempre lo fue, pero tú no eras consciente. No penetró realmente en ti. Fuiste tú quien tomó conciencia de que ya estaba en lo más profundo de tu ser. Cada una de tus células es el río, es el océano y es el flujo hacia él. Ahora te das cuenta de que todo lo que te rodea te ha estado siempre acariciando, abrazándote, llamándote para reunirse contigo. Pero tú no podías escucharlo, ahora puedes. Siente como todo el universo también es atraído hacia ti por la misma fuerza. También te desea a ti. Y en el mismo momento en que te abres a recibir la fuerza magnética dentro de ti, tú también penetras en lo más profundo y lejano del universo, en cada uno de sus átomos. Siente la danza, escucha la música, puedes percibir que contiene todas las melodías en todos los timbres y tonos y todos los ritmos en todos los tempos. Al experimentarlos todos a la vez, experimentas el silencio y la quietud más absolutos. Igual que la suma de todos los colores se integran en el blanco más luminoso y puro, el vacío. Siente esa quietud. Percibe cómo contiene dentro de sí misma el movimiento infinito, todo el júbilo, la euforia, el éxtasis exaltado que alguna vez fueron, son o serán vividos. Todo ello completo y realizado, fuera del tiempo. Puedes ver el infinito en la palma de tu mano y a la vez puedes apreciar su inmensidad y su grandeza de una manera que las palabras no pueden expresar. No intentas comprenderlo, porque tu mente observa la quietud con el mismo respeto reverencial con el que la fuerza magnética tomó tu cuerpo, dejándola ser. Tu mente no tiene nada que decir ante la visión cristalina de que nada se puede añadir al infinito. Ahora tu mente también es una con la fuerza, así que solo sientes. Tu voluntad desapareció por completo, se disolvió en esa voz seductora que te une con todo lo que te rodea. Ahora no hay objetivo, ni propósito, no hay ego,
desapareciste. Y al desaparecer, desapareció el objeto de tu deseo, porque ya no hay línea divisoria entre ambos que defina a ninguno de los dos. Hay una sola cosa, la nada que lo contiene todo, el Tao, el verdadero Tao, aquel que no puede ser nombrado. Te descubres a ti mismo, a ti misma, en él. Es lo único que ahora queda y es lo que tú eres, porque no hay otra cosa posible que ser. Eres el sol y el agua, la fuerza suave y poderosa, el yin y el yang, y la energía vital que emana de ella. Ahora ya lo sabes, ¿verdad? Ahora sabes lo que es esa poderosa fuerza magnética. Su impulso de cohesión y manifestación es la energía que trae toda la vida del universo a la existencia y lo mantiene en pie. Es la fuente de la que proviene esa pequeña llama en tu abdomen, siempre encendida, tu energía sexual, para que no te desconectes nunca por completo de la fuente. De esa manera, por mucho que te alejes de su luz, nunca podrás ser invadido por la apatía y la desesperanza completas que te llevarían a la oscuridad total de la fragmentación y la soledad. Siempre queda una chispa de deseo, de anhelo, susurrándote, suave pero incesantemente, llamándote a tu reencuentro con la fuente. ¿Lo has descubierto entonces? Esa poderosa fuerza magnética es el amor. Los taoístas nos dicen que la sexualidad es la fuente primaria de la fuerza que esconde el amor en el plano humano. Solo existe esa fuerza en diferentes formas, percibida desde diferentes puntos de vista. El amor es la fuerza de cohesión que ninguna resistencia puede reprimir ni limitar. No puede, porque el amor no trata de combatir la resistencia, sino que la abraza, incluyéndola dentro de sí mismo. Por eso el amor y la meditación son la misma cosa. Por eso no puedes meditar si no amas. El amor no da lugar a ninguna batalla que pueda ser perdida. Así que renunciando a ganar es invencible. Renunciando a atacar es invulnerable. El amor es el sí absoluto, tan inclusivo que contiene al no dentro de sí mismo. Es el fin del aferramiento a la propia autodefinición, a la frontera que separa lo que creemos ser de lo que creemos no ser. El amor es la aparente muerte en la que el perímetro de nuestra identidad se disuelve y renacemos al infinito. La vibración del amor es la música y la danza que mueve a todo el universo. Ahora que lo sabes, puedes sentir el infinito en cada pequeña cosa que te seduce. Déjate persuadir, déjate seducir completamente. Ama, porque no puedes temer lo que amas, y sin temor no hay sufrimiento. Ama todo cuanto puedas,
tanto como puedas, porque ahora sabes que eres todo aquello que amas. Los límites de tu poder son los límites de tu amor. Cuando no quede nada que no ames, tu poder será el infinito poder de la fuerza. Pero cuando todo ese poder se obtiene, la palabra poder pierde el significado, porque no queda nada contra lo que ejercer ningún poder. La necesidad de hacerlo sería una limitación y la fuerza magnética no tiene ninguna. Vuelve a concentrarte en tu respiración. Inspira profundo. Expira. No hay separación. Eres el placer. Tu cuerpo y tu alma son uno. Inspira. Expira. Observa ahora el espacio de tu mente. ¿Escuchaste por un instante el silencio total? Quizá hayas conseguido lo que nunca conseguiste a través de la disciplina de la meditación sentada. Esto es el Tantra, la vía de la presencia receptiva, la vía del ser y del fluir. Compañero, compañera, bienvenido a la vía espiritual extática.